Abran sus Biblias a Éxodo 11, por favor. Vivimos en una generación que ha aprendido a abusar de la paciencia. Donde la gente, tanto dentro de la iglesia como fuera, cree que porque Dios no actúa inmediatamente, significa que Dios no va a actuar. La gente dice, o piensa, la gente de fuera piensa, por ejemplo, si Dios existiera, me hubiera castigado. Ya. Entonces, el hecho de que no me ha castigado, pues significa que a lo mejor no existe. O he vivido así durante tantos años y no me ha pasado nada, entonces, pues, estoy bien. Los cristianos suelen decir, Dios entiende mi situación para excusar sus pecados. O todavía tengo tiempo para arreglar mi vida, para ponerme de acuerdo con Dios. Pero la Biblia, hermanos, nos pinta una cuadra muy distinta, muy diferente. El Dios de las Escrituras es infinitamente paciente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca infinitamente tolerante con el pecado. Y aquí en la iglesia muchas veces somos muy pacientes, somos muy tolerantes. Exhortamos y pensamos que la gente va a entender, va a aprender, y hay los que no. Pero algo que vamos a ver hoy es que aún con la paciencia, Dios llega a su fin con la gente. La paciencia de Dios tiene un límite establecido, pues por su perfecta sabiduría. Y cuando ese límite llega, el Dios que durante años extendió sus manos de misericordia, también extiende su mano de juicio. Durante semanas, hermanos, hemos visto una escena repetirse una y otra vez. Moisés entra al palacio para hablar con Faraón. Pues él le dice a Faraón, así dice Jehová. Faraón escucha. Luego Faraón endurece su corazón. Y luego Dios manda una plaga. Y luego se arrepiente Faraón, pues de un arrepentimiento falso. Y Dios deja al pueblo. Y luego se endurece su corazón nuevamente, Dios manda otra plaga y así sucesivamente vemos otra oportunidad, otra advertencia, otra misericordia de Dios, 9 veces. De hecho, 9 plagas, 9 oportunidades, 9 manifestaciones de la paciencia de Dios a través de meses. Eso no sucedió, hermanos, dentro de un día para otro día. Las plagas. Ya han pasado meses de paciencia de Dios, pero ahora todo va a cambiar. Ahora con lo que vamos a ver hoy. Capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Hermanos, no vamos a ver simplemente acerca de la 10ª plaga. Vamos a ver el momento en que la paciencia de Dios llega a su fin con Faraón. No porque él explotó emocionalmente, no porque Dios perdió control, sino porque su justicia perfecta exige que el pecado sea juzgado. Su paciencia nunca ha sido, hermano, pues una contradicción de su justicia. Siempre ha sido una expresión de su misericordia. Pero cuando la misericordia es despreciada una y otra vez, la justicia entra a la escena. Y eso no solamente es la historia de Faraón, es la historia de toda la Biblia. Es la historia de toda la humanidad. Es la historia de cada corazón endurecido desde
el comienzo del mundo, pues pensamos en Génesis, pues con Adán y Eva. Dios les dio una advertencia. Ellos pecaron y luego vino el juicio. ¿Qué tal Caín? Le dio una advertencia. Dios lo exhortó. No le hizo caso y luego llega el juicio de Dios. Antes del diluvio, por ejemplo, Dios soportó generación tras generación, pues de corrupción. Pedro dice esto, que Dios esperó pacientemente en los días de Noé. Pero luego entendemos que llegó el día cuando Dios cerró la puerta y ya no hubo entrada y llega pues la lluvia, la paciencia de Dios terminó, se acabó. ¿Por qué? Porque su justicia habló ahí con cada gotita. ¿Sí? Pensemos en Sodoma y Gomorra. Antes del fuego hubo advertencias, pero finalmente cayó pues el fuego del cielo, porque la paciencia no dura para siempre. Pensemos en los amorreos. Dios esperó 400 años de paciencia, 400 años de misericordia, 400 años antes de traer juicio, pero la Biblia dice cuando el pecado llega a su colmo, vino la conquista de Canaán. Llega el juicio de Dios. Solamente podemos pensar en Israel aquí. Vamos a ver esto en las próximas semanas, bueno, ya en los próximos meses, pero después de ver el Mar Rojo abrirse, después del maná que Dios provee, después del agua de la roca, después de la nube, de la columna de fuego, pues Dios llega a decir, esta generación no entrará a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su paciencia llegó a su límite. Lo mismo ocurrió con Coré, con Nadab y Abiú, con Acán, con Saúl, con Jerusalén. Durante siglos Dios envió profetas para advertirles. O sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, todos los profetas traían un mensaje. Venían diciendo la misma cosa, una tras otra. Vuélvense, arrepiéntense, regresen al Señor. Es el mensaje que venían predicando. Si tú lees, pues los profetas, cada uno venía con este mensaje para el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió? El pueblo endureció su corazón. Finalmente, Babilonia destruyó Jerusalén. ¿Fue porque Dios era impaciente? No. Fue porque habían abusado de su paciencia. Y llegamos al Nuevo Testamento porque luego la gente dice, no, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. Nosotros servimos un Dios de amor. Entonces nosotros no podemos exhortar. Nosotros no podemos hablar esas cosas porque eso no es el mismo Dios que servimos nosotros. El Dios ha cambiado, Dios es diferente. Ahora en Jesús es muy diferente. ¿Qué tal Jesús cuando entró pues al templo? En nuestros días Cristo llegaría, porque alguien diría, Josué fue muy duro con esa exhortación acerca de los celulares. ¿Saben lo que haría Jesucristo al verte en tu celular durante las oraciones y alabanza y la prédica? La agarraría y la aventaría a la pared. Es lo que haría Cristo. ¿Qué tal con Jerusalén? Cristo dijo, he orado por ustedes por tanto tiempo, por tantos años, por tanto tiempo, pues hemos orado y ustedes no han querido. Y décadas después, en el año 70, nuevamente Jerusalén está destruido. Dios destruye pues el templo. ¿Por qué? Porque la paciencia había terminado. El libro de Hechos vemos para los incrédulos que Herodes, cuando él recibe gloria de los hombres y él no dice, no, es que deberían de dar la gloria a Dios. ¿Qué sucede? En este instante cae muerto. Pero esos son los incrédulos, pero ¿qué tal los cristianos? Ananías y Zafira,
Si ustedes conocen la historia, le mintieron al Señor, le mintieron a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo y al mismo día, boom, cayeron muertos. ¿Qué tal los de la iglesia de Corinto? Pablo dice, algunos están enfermos y muchos han muerto. ¿Por qué? Por despreciar, por menospreciar pues la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo santo. Sigo siendo justo. ¿Es misericordioso? Sí, pero es justo también. Thomas Watson, el puritano, lo resume de esta forma. La misericordia de Dios invita al pecador al arrepentimiento, pero si la misericordia es despreciada, la justicia toma la espada. Mientras Dios espera, está invitando. Mientras Dios demora, está llamando. Mientras Dios soporta tus tonterías, está mostrando misericordia, pero cuando el hombre desprecia su misericordia, la justicia viene con espada. ¿No es lo que hizo Faraón? Cada plaga era misericordia. Cada advertencia era gracia. Cada oportunidad aumentaba la responsabilidad de Faraón y cada vez que endurecía su corazón, no disminuía su culpa, la aumentaba. Hermanos, ese es donde debemos nosotros dejar de mirar únicamente a Faraón. Porque es muy fácil señalarlo y decir, pues qué hombre tan necio. Es muy fácil decir, este pueblo tan necio. Pero la verdadera pregunta, o las preguntas, hermanos, ¿cuántas veces ha sido Dios paciente contigo? ¿Cuántas veces Dios ha preservado tu vida? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha traído convicción y has prometido a Dios cambiar? ¿Cuántas veces has propuesto el arrepentimiento? ¿Cuántas veces has dicho después, hasta que termine la universidad, hasta que me case, hasta que prenda este negocio, hasta que tenga hijos, hasta que arregle mi vida incluso? Mañana. O la frase más famosa del mexicano, pues un día de estos. ¿Qué quiere decir nunca? ¿Y si hoy fuera el último llamado? ¿Y si hoy fuera la 10ª plaga sobre ti, sobre tu vida? Porque nadie sabe cuándo la paciencia de Dios hacia una persona llegará a su fin. Pensamos de que porque Dios guarda silencio, entonces aprueba mi vida. Pensamos que porque el juicio tarda, nunca vendrá. Pensamos que porque el rayo del cielo no cayó sobre mí cuando estaba ahí en la computadora buscando la pornografía, de que, pues no es un pecado tan grave. El silencio de Dios, no lo confunden, hermanos, jamás debe confundirse con su aprobación. Su demora nunca significa indiferencia de su parte. Su paciencia nunca significa que el pecado, pues quedará impune. La Biblia presenta una tensión gloriosa entre la paciencia y la justicia de Dios. Él es extraordinariamente paciente, soportando por largo tiempo la rebelión humana y llamando al arrepentimiento. Sin embargo, su paciencia nunca implica tolerancia indefinida del pecado. Vamos a Éxodo 34. En Éxodo 34 aparecen estas palabras en los versículos 6 y 7 de parte de nuestro Dios. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¡Qué bien! Nuestro Dios, clemente y misericordioso. Excelente. Pero ¿qué dice? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es clemente, Dios es misericordioso. Pero hay consecuencia, hermano, por nuestro pecado, nuestra rebelión. No podemos presumir de la gracia y misericordia de Dios porque no nos extingue, no nos mate, igual como Ananías y Zafira. Romanos 2:4. Vamos a Romanos 2:4 porque aquí vamos a ver cuál es el propósito de la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios no te ha aplastado en tu pecado? Y si eres incrédulo, ¿por qué Dios no te ha matado y llevado al infierno? Porque Él tiene un propósito con su misericordia, con su gracia, con extender. Algunos de ustedes pues llevan años y años y años escuchando sermón tras sermón, pero siguen igual. ¿Cuál es el propósito de Dios con eso? Romanos 2:4. Y la paciencia, 2:4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 4. Los que estamos menospreciando las riquezas de su paciencia es porque ignoramos que tiene como propósito llevarnos pues al arrepentimiento. De decir, basta ya es suficiente. De hoy en adelante pues ya no voy a tratar a esa situación igual. No voy a menospreciar pues a la iglesia, a los hermanos, al estudio de la palabra. Voy a entregarme a Dios. Voy a dejar ese pecado. Calvino escribió, nada es más peligroso que abusar de la paciencia de Dios, porque cuanto más benignamente nos trata, tanto más gravemente aumenta nuestra culpa si permanecemos impenitentes. Solamente estás incurriendo más ira para tu vida en el día de juicio, para los que no son cristianos. La paciencia de Dios debe producir humildad, pues gratitud, arrepentimiento, no presunción. Para el creyente su paciencia es una evidencia del amor paternal en nuestras vidas. Pero para el incrédulo su paciencia es otra oportunidad misericordiosa que no debe desperdiciarse antes de que llegue el día de justo juicio de Dios. Regresamos a Éxodo 11, porque después de 9 plagas, de innumerables advertencias, repetidos llamados, paciencia extraordinaria de parte de Dios, llega el anuncio solemne de que la paciencia de Dios ha llegado a su fin. Ahora llegamos al momento culminante del conflicto entre Jehová y Faraón. La 10ª plaga, hermanos, pues no es simplemente una plaga más. Es el acto definitivo del juicio que conducirá a la liberación del pueblo de Dios y que llevará a Faraón a su fin. Veremos 3 verdades sobre el juicio y la redención de Dios. Lo primero que vamos a ver es la paciencia de Dios tiene un límite, pues ya como introducción ya hemos visto esa parte, vamos a dar un poco más así, pero va a ser breve. La paciencia de Dios tiene un límite. En segundo lugar vamos a ver el juicio de Dios es decisivo y severo. El juicio de Dios es decisivo y severo. Y en tercer lugar vamos a ver Dios distingue entre los suyos y los impíos. Dios hace distinción. Distingue entre los suyos
y los impíos. Regresamos a Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Durante meses Dios había soportado la rebelión de Faraón. 9 plagas, 9 advertencias, 9 oportunidades, 9 demostraciones de su misericordia. Cada plaga, hermano, era mucho más que un castigo. Era una invitación al arrepentimiento. Sin embargo, Faraón respondió endureciendo aún más su corazón. Entonces la paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita en relación con el pecador impenitente. Muchas personas interpretan la paciencia de Dios pues como indiferencia. Como ya mencioné, nada me ha pasado, todavía tengo más tiempo, más adelante me arrepentiré. Pero un médico pues que descubre un cáncer en etapa temprano en la vida de una persona, le dice al paciente, pues necesitamos operar inmediatamente. Pero como buen mexicano, el paciente dice, pero no me duele, no siento nada, me voy a esperar entonces hasta que... Y el médico dice, no, pero es grave, no, pero no siento nada, estoy bien. Como que no existía el peligro. Así ocurre espiritualmente, hermanos. La ausencia inmediata pues del dolor o del juicio no significa la ausencia de condenación. La paciencia divina busca llevarnos al arrepentimiento. Otra vez Calvino dice, cuando Dios demora su juicio, no abandona su derecho de juzgar, más bien concede tiempo para el arrepentimiento. Hermanos, Dios en algún momento pues va a llegar al fin de su paciencia pues con el ser humano. No podemos abusar de su paciencia, ni como incrédulos, ni como cristianos. Ahora, aquí en este versículo 11 también vemos que Dios controla incluso la liberación de su pueblo. Aquí Él dice que Él va a traer aún sobre Faraón una plaga más. Y luego dice, y después de la cual Él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Él dice después de esa plaga, seguramente los va a dejar ir. Pues la liberación de Israel no depende de Moisés, ni de Aarón, ni de sus circunstancias. Depende totalmente de Dios, de la soberanía de Dios. No depende de la fuerza militar que ellos podrían tener. Solamente depende de Dios. Vamos a regresar a capítulo 3 de Éxodo. Capítulo 3. Versículos 19 y 20. Y miren las palabras que ya vimos cuando Dios le aparece a Moisés en la zarza. En ese primer encuentro, en versículo 19, Dios dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Pues Dios ya sabía lo que iba a suceder, pero dice que va a llegar al momento del fin. Capítulo 6 de Éxodo también, versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Eso fue antes de la primera plaga que Dios le dijo a eso. Vas a ver que va a llegar un momento cuando voy a mover de tal forma que Faraón pues ya va a ceder y los va a dejar ir. Faraón pues piensa o cree que está gobernando su pueblo, pero en realidad está siendo gobernado por Dios. Muchas veces nosotros en nuestras situaciones, pues nosotros creemos, si solamente pues cambie el gobierno, si solamente consigo este empleo,
si solamente mejora la economía. Pero la verdad, hermanos, la Biblia enseña que el pueblo de Dios nunca depende de nuestras circunstancias. Tenemos que dejar de ver nuestras circunstancias a nuestro alrededor y fijar nuestra mirada en el que controla todas las circunstancias de la vida. Porque nuestra dependencia, no dependemos de las circunstancias a nuestro alrededor. Dependemos solamente de Dios. Dios gobierna esas circunstancias y Él ha declarado en ese momento que pues ya los voy a sacar. Este es el momento. Y vemos que Dios incluso en esto da favor a su pueblo. Miren versículos 2 y 3. Habla ahora al pueblo en capítulo 11 y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Los israelitas pues recibirían plata y oro de los egipcios, pues de grandes cantidades. Vemos capítulo 12, versículo 33, porque aquí es donde vemos en capítulo 12, donde actualmente sucede esa 10ª plaga, pero en versículo 33, de capítulo 12, dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Hermanos, eso era una compensación divina por los siglos y siglos de su esclavitud. Regresamos a Éxodo 3, versículo 21, porque esto mismo Dios le prometió a Moisés. Cuando le aparece en la zarza, Él le dice exactamente lo que va a suceder. Éxodo 3, 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Dios cumple esa promesa, pero hermanos, no solamente esa es la promesa. Volvemos a Génesis 15 porque es muy interesante, porque Él hizo esa promesa hace 400 años con Abraham. Génesis 15 es mucho antes de Moisés, mucho antes del Éxodo, mucho antes de las plagas. En Génesis 15, versículo 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Cuál tierra? Pues Egipto. Y será esclava ahí. ¿Con quién? Los egipcios. Y será oprimida 400 años. Eso está hablando de su esclavitud. Pero 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo es que los esclavos van a salir con gran riqueza? Porque Dios va a hacer tal milagro que ellos pues vayan con sus vecinos y les piden y les van a dar todo lo que quieran para que se vayan así. Pero eso fue hace 400 años, hermanos. Ni siquiera era la promesa a Moisés, le prometió a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios nunca olvida una promesa. Entonces, aún en medio de esta paciencia de Dios, cuando Él se acaba ahí su paciencia con Faraón, aún en medio de ello, pues Él recuerda su promesa
para con su pueblo, para con sus hijos. Eso nos lleva al segundo punto aquí en Éxodo 11, que el juicio de Dios es severo, es decisivo y severo. Versículos 4 al 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra en Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Hermanos, este juicio de Dios llega con decisión, es decisivo, es severo, y el juicio alcanzará a todos. El juicio va, dice, desde el hijo de Faraón. ¿Quién cometió todos esos pecados contra Dios? ¿Quién rechazó a Dios? ¿Quién endureció su corazón contra Dios? Faraón. Pero dice aquí, desde el hijo de Faraón hasta el hijo de la sierva, hasta los animales, hermanos. ¿Quién sufrió las consecuencias? Pues todos, todo el pueblo. Regresamos a capítulo 12, versículo 29, y vamos a ver aquí donde Dios actúa con esa 10ª plaga. 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Yo estoy seguro, hermanos, con las paredes que todos tenemos en nuestras casas, que están ahí juntos a nuestros vecinos, cuando hemos sabido de un vecino que ha fallecido, que un hijo, que un padre, que un abuelo, y hay gran llanto, ¿no? Y en medio de la noche, pues tú te despiertas a este llanto, y solamente es tu vecino. Imagínense todos tus vecinos de Zacatecas, en cada casa. En cada hogar hay un llanto terrible que nunca hubo antes y nunca habrá jamás. ¿Por qué? Porque este juicio es severo. Nadie queda exento por su clase social, por su dinero, por su poder, por su posición en el gobierno. O sea, la muerte es la gran nivelador, pues, de la vida, de la humanidad. Hebreos 9:27 nos dice que cada hombre vive una sola vez y después viene el juicio. O sea, 100 de 100 morimos y vamos a compadecer antes del tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5:10. De manera, como Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y fíjense, ese juicio no solamente es que alcanzará a todos, pero será personal, es individual ese juicio. Llega a cada casa, a cada hogar y a cada persona. No había ninguna persona egipcia que quedó sin ser afectada por ese juicio. No se trata solamente de una tragedia nacional distante. O sea, cada hogar experimentará una pérdida. Hermanos, el pecado nunca es algo abstracto. Yo he escuchado a varones decir, no, pero ese pecado no afecta a nadie. Qué gran mentira de Satanás. Tu pecado siempre afectará a alguien. No solamente a ti, pero a otros también. Porque tiene consecuencias reales. Nuestra cultura minimiza el pecado, lo llama error. Es que cometí un error. Es que es una debilidad. No, hasta ahora es una enfermedad. Hasta ahora, no, es que Dios me creó así. Entonces le echamos la culpa a Dios, incluso. Es que tomé una mala decisión. Sí, cuando vemos el pecado así, como que, es que tomé una mala decisión,
¿Qué tengo que hacer? Solamente tengo que tomar una buena decisión para corregirlo. No, pecaste. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte y ponerte de acuerdo con Dios del universo que te creó. Porque tu ofensa, tu pecado es contra Dios en primer lugar. Miren, Dios ve el pecado como rebelión contra su autoridad y su persona. Y aquí Él castiga a cada hogar por su pecado. ¿Por qué? Porque aunque Faraón es el culpable, ninguno de estos egipcios eran inocentes. Todos eran culpables. Entonces, aquí vemos también que el juicio será incomparable. Hermanos, Egipto había causado lágrimas durante siglos. 400 años habían esclavizado al pueblo de Israel. Y ahora ellos experimentarán el peso de la justicia divina de Dios. ¿Por qué? Porque pues el juicio de Dios pues es severo, es decisivo y alcanza a todos en su momento. Nos lleva al tercer punto aquí. Dios distingue entre los suyos y los impíos. Entonces vemos en capítulo 11, versículos 7 al 10, vemos que Dios hace una distinción aquí. ¿Por qué? Porque no todos perdieron a un hijo, solamente los egipcios. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Esto es Moisés saliendo. Versículo 9, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y ahora es donde entra a esa 10ª plaga. Ahora, nosotros vimos el capítulo 12, la primera parte, la semana pasada, porque queríamos hablar de este sacrificio, de esta obediencia, de esta sangre que cubría las puertas de las casas de los egipcios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llegue con esa 10ª plaga, cualquier israelita que no cumpliera la letra de su mandato perdería a un hijo también. ¿Por qué? Porque Dios demanda de obediencia. Y Él les dice, con un cordero tiene que matarlo, tiene que poner en la puerta ahí la sangre, y cuando pase el ángel de Dios para matar al primogénito de cada uno de los hogares, va a pasar por encima de tu casa. Es la Pascua, va a pasar. Es el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque Dios conoce los que son suyos. Él hace distinción aquí. Mientras Egipto llora, Israel está protegida. Pues Dios hace esa separación clara. Dice en 7, ni un perro moverá su lengua. No sé ustedes, pero cuando anden en estos barrios, si salen en bici, si salen a correr, si salen a caminar, es imposible que se queden callados los perros. De hecho, una vez llegué hasta ahí con José Luis, ahí en la comarca, y daba vuelta, y era la primera y la última vez que entré ahí corriendo. En mi entrenamiento ya dije, ya no, porque estaba trotando nada más, y luego sale un perro, luego sale otro. No, y yo estaba así a toda velocidad. ¿Por qué? Porque no vienen tras de mí. Y fíjense, Dios dice, los voy a proteger de tal forma que ni un perro va a abrir su boca. Y estaba hablando de esos perros callejeros. Bueno, y la chihuahua también, la que ladra más. Pero miren,
La escritura continuamente, hermanos, presenta dos grupos: los que pertenecen a Dios y los que permanecen en rebelión. No existe una categoría neutral. Tú no puedes decir, tengo un pie adentro y un pie afuera. No, si tienes un pie afuera, estás afuera. No importa si tienes un pie adentro de la iglesia, estás afuera si tienes un pie afuera. Los dos grupos, pues las ovejas y los cabritos. Pues los hijos de la luz, los hijos de la tiniebla, pues la simiente de la mujer, la simiente pues del serpiente, desde Génesis. Pues, y entendemos que la diferencia entre esos grupos no está en una superioridad moral o no en los méritos personales o la capacidad espiritual de uno. La diferencia está en la gracia de Dios. La salvación siempre comienza con la elección misericordiosa de Dios. Y Éxodo 11 prepara el escenario para la Pascua del capítulo 12. Hay una pregunta que surge naturalmente aquí en capítulo 11. Si Dios va a juzgar a todos los pecadores, entonces ¿cómo escapará Israel? Y la respuesta será por medio de la sangre de este cordero. Esto apunta directamente a Cristo. Porque nosotros no tenemos que matar un cordero, no tenemos que pintar nuestras puertas con sangre. Ese juicio que cayó sobre pues Egipto anticipa el juicio final de Dios sobre los pecadores, sobre los impíos. Pero esta sangre del cordero pues anticipa a Cristo, el verdadero cordero de Dios. Faraón muestra pues el peligro de endurecer su corazón, pero igual aquí Israel nos muestra la necesidad de refugiarnos en la provisión de Dios y obedecer sus mandatos. Durante 9 plagas Dios esperó. Durante 9 plagas Dios habló. Durante 9 plagas, pues Dios dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero al último llega al punto y dice, habrá una plaga más, una sola. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios, pues nunca fue diseñada para ser una licencia para seguir pecando. Y hay cristianos aquí, y quiero aclarar esto, que tú eres un cristiano, pero andas en pecado. Y no quiero que se vayan de aquí pensando, Dios pues nos condena, Josué nos condenó. No, pero el llamado para ti, si andas en pecado y si tú has hecho algo menos de tu pecado, es arrepiéntete, vuélvete. Es el mismo mensaje que predicaban los profetas. Y hay jóvenes aquí y yo sé que están en muchas cosas. Hay varones aquí que están en medio de muchos pecados. Hay mujeres que están aquí y están cometiendo pecado tras pecado tras pecado. Y pues, ¿qué pasa? No pasa nada, entonces sigo igual. Salgo de aquí, pues algo tocó mi corazón. El Espíritu estaba hablando, pero al llegar a mi casa, vuelvo a lo mismo. Y paso toda la semana igual. Luego regreso el domingo y luego en la exhortación y luego salgo, me voy a arrepentir y no me arrepiento y sigo igual. Y luego vuelvo el domingo. Y esa es mi rutina. Y hermano o hermana, en algún momento la paciencia de Dios se va a acabar contigo. Se va a acabar. No para que te mate y que vayas al infierno, pero vas a sufrir consecuencias de alguna u otra forma. Ahora, eso no es excusa. La falta de recibir este castigo de Dios o esa disciplina. Bueno, en Hebreos nos dice que la falta de disciplina de parte de Dios es porque somos bastardos o porque eres un bastardo. Perdón el lenguaje, pero ahí dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú puedes pasar años sin ser disciplinado por Dios es porque no eres hijo de Dios. Es posible que pases una semana, 2 semanas, un mes, varios meses,
Pero si tú puedes pasar año tras año, es porque no eres un verdadero hijo. O sea, perdóname, pero eso dice el escritor del autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque dice que la disciplina de Dios es una muestra que eres su hijo. Porque Dios disciplina a los que ama. Nosotros estamos hablando del juicio aquí. Estamos hablando de un juicio. Ahora, es exactamente lo que pasó con Faraón. Pues cada advertencia endurecía más su corazón y cada misericordia pues aumentaba más su responsabilidad. Cada oportunidad pues rechazada hacía más inevitable el juicio. Y hermanos, ¿no es posible que algunos de nosotros estemos haciendo exactamente lo mismo? Escuchamos sermón tras sermón, leemos la Biblia y no obedecemos, sentimos convicción, pero pues lo aplazamos, prometemos cambiar, pero nunca lo hacemos. Y poco a poco el corazón se acostumbra a decirle no a Dios. Y no vemos nada mal, no sentimos mal. ¿Por qué? Porque le hemos dicho no a Dios. Tú puedes tener mi domingo, pero no toca el resto de mi vida. Y cuando yo digo tú puedes tener mi domingo, lo que realmente quiero decir es que tú puedes tener entre 12:15 a las 2 de la tarde. Ni siquiera las 11:30 cuando inicie el culto. Algunos de ustedes no tienen ningún problema en entrar aquí a las 12:30 o hasta la 1 a veces. No sienten nada. Pero estoy seguro que a las 6 de la tarde, ahora van a estar ahí con la tele prendida, ahí con todas sus botanas y todo ahí listo para ver el partido. Es porque solamente llego una vez cada década. Y por eso, déjate pregunto, lo que va a suceder ahora en la tarde, a las 6 de la tarde, una vez cada década, es más importante que lo que hacemos todos los domingos aquí. Para algunos de ustedes están diciendo que no, pero con tus acciones dicen que sí. Y hemos vuelto a repetir, exhortar, animar, hasta hacerlo lo más sencillo para que puedan llegar y estar aquí. O sea, nosotros ni siquiera nos reunimos a las 9 de la mañana, hermanos. Son las 11:30 de la tarde, por favor. Es porque la verdad no nos importa. No nos importa la exhortación, no nos importa lo que están haciendo, no nos importa que mi hermana viene todos los domingos preparada para cantar un canto, para bendecirnos a nosotros. Nosotros podemos entrar mientras está cantando, agarrar sillas y abrir y cerrar y pasar por el pasillo, hacer toda clase de ruido cuando están orando los hermanos y no sentimos nada de pena. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido. Y eso es solamente un solo pecado que cometimos. Es un ejemplo nada más. No voy a decir lo que continúa porque voy a terminar en problemas, entonces voy a continuar. Hermanos, el corazón endurecido rara vez sabe que está endurecido. ¿Por qué? Tú estás pensando, Josué está hablando de otra persona ahora. En tu mente estás diciendo, eso no está hablando de mí. Y si está hablando de mí, pues no me importa. Faraón nunca se levantó en la mañana para decir, hoy voy a endurecer mi corazón contra Dios. No lo dijo. Simplemente siguió rechazando la voz de Dios una y otra vez, hasta que llegó un momento en que ya no había más oportunidades. ¡Qué advertencia tan dura, hermanos! Esta podría ser tu última oportunidad. Pero lo que va a suceder, y estoy seguro, la próxima semana, pues van a llegar hoy comenzamos con como 20 personas, 25. Lo que va a suceder la próxima semana, si ustedes tienen alguna conciencia, algunos de ustedes no tienen conciencia, no va a cambiar nada. Pero si algunos tienen conciencia, va a ser más de 25 personas aquí a las 11:30.
Pero luego, después de 15 días, 21 días, 3 meses, pues vamos a volver a tener 15, 20, 25 para comenzar. ¿Por qué? Porque realmente solamente quieres hacerlo para no sentir mal con el pastor, para no ser avergonzado. A lo mejor fue fácil para algunos meter su celular ahora en esta prédica. ¿Por qué? Porque Josué dio una advertencia. A lo mejor me va a señalar públicamente. Pero ¿qué tal dentro de una semana cuando yo no doy otra advertencia? Va a ser tan fácil para sacar su celular durante la prédica y andar ahí nuevamente. ¿Por qué? Porque no hay convicción en ti de que lo que estamos haciendo aquí es que Dios nos está hablando. Solamente llegamos pensando que Josué viene a predicarnos unas palabras, a decirnos algunas cosas. No, pues él se va a enojar nuevamente porque está enojado Josué. ¿Estoy enojado, hermanos? Estoy hablando la palabra de Dios. No son tonterías, no venimos. Yo no vendí todas mis posesiones para venir a México, cambiar para acá y venir hasta acá y vivir aquí entre ustedes para que ustedes no tomen en serio la palabra de Dios y lo que estamos haciendo aquí. Si quieren no tomar en serio la palabra de Dios, hay hay cientos de iglesias en Zacatecas donde no toman en serio la palabra de Dios. Tú puedes ir con libertad y reunirte ahí, no pasa nada, hermanos. Pues los vamos a extrañar por un tiempo, pero hermanos, ¿tomamos en serio las advertencias de Dios aquí? No es para imponer reglas, es para el cambio de corazón. Ahora, gracias a Dios, pues Éxodo 11 es pues el final para Faraón. Bueno, no, él muere después, pero es el juicio final para él. Pero gracias a Dios, Éxodo 11 no es el final para el pueblo de Dios, porque Dios, entrando en 12, provee pues ese cordero. Mientras Dios anuncia juicio para Egipto, también prepara un cordero para su pueblo. Eso no es una casualidad, ese es el evangelio, hermanos. Entonces, el evangelio es para nosotros, para recordarnos cada día. Mientras el juicio se acerca, Dios mismo provee un sustituto. Mientras la muerte avanza por Egipto, mientras la muerte está a la puerta, pues la sangre del cordero protege a los que creen. Mientras la ira de Dios cae sobre el pecado, la gracia de Dios abre un camino de salvación. Y todo eso apunta hacia un Cristo, a un Cordero mucho mayor. Siglos después diría Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la Pascua nunca trató solamente de un cordero en Egipto. Siempre apuntó a Cristo. Y nosotros los que estamos en Cristo, estamos bajo esa gracia. Pero esa gracia no es para que nosotros aprovechemos de su misericordia. No es para que abusemos de la gracia de Dios, para seguir y continuar en el pecado, como dice Pablo. Entonces, pues en la cruz vemos la perfecta unión entre la justicia y la misericordia de Dios. La justicia no fue ignorada. No es que Dios ignoró la justicia. Fue satisfecha en Cristo. La ira, no es que la ira de Dios desapareció. La ira fue derramada sobre su propio Hijo. Cayó sobre el perfecto Hijo de Dios. Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la misericordia que nunca podríamos ganar. Eso es el glorioso evangelio. Así que, pues hoy todos estamos en uno de dos grupos. Al igual que aquella noche, pues en Egipto, no existe un tercer grupo. O permanecemos bajo el juicio o estamos cubiertos por la sangre del Cordero. No hay neutralidad. No hay zona intermedia. No basta con conocer la historia, pues no es suficiente asistir a una reunión, pues era necesario para los israelitas aplicar la sangre en los postales.
No solamente tenían que creer las palabras, tenían que aplicar la palabra en su vida diaria y en esa misma noche. Y hoy es necesario aplicar la palabra a nuestra vida también y confiar únicamente en Jesucristo. Quizá alguien puede pensar, pues todavía tengo tiempo, todavía me quedan días. Pues ese mismo pudo haber pensado un egipcio la noche anterior. De hecho, todos se acostaron pensando que mañana me voy a levantar como siempre. Pero el juicio llegó exactamente cuando Dios dijo que llegaría. La paciencia de Dios es inmensa, hermanos. Ese no es un predica de puro juicio, es inmensa la gracia y misericordia, el amor de Dios. Pero no es infinita. Hoy todavía llama, hoy todavía ofrece gracia, hoy todavía extiende su mano misericordiosa. Pero nadie sabe cuándo escuchará por última vez el llamado al arrepentimiento. Entonces, te animo, te exhorto, arrepiéntete. Si eres incrédulo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en Jesucristo. Él es el único Salvador, es el único mediador, es el único que nos puede pues llevar al cielo. Si eres hijo de Dios, si eres su hijo y andas pues en pecado, no digo andas cometiendo un error, no andas tomando malas decisiones, andas en pecado. Si andas en pecado, pues la gracia de Dios es suficiente. Arrepiéntete y vuélvete. Busca a Dios todos los días. Pues todavía hoy hay tiempo. Hoy, mientras sea hoy. Pero se va a acabar en algún momento. Otra vez las palabras de Calvino: nada es más peligroso que abusar de la paciencia de Dios. Cristiano o incrédulo, ¿estás presumiendo de la paciencia de Dios? Vamos a orar.